Entonces, nuestra universidad, desde el campo de las humanidades, de las ciencias sociales, se planteó indagar y desentrañar exactamente qué es la justicia indígena originaria campesina. Ujtawan mana huchachakunaykipa, para que no vuelvas a equivocarte más. Dentro de la prolífica actividad editorial de nuestra universidad, destaca por la calidad de sus aportes la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que acaba de editar el libro Ujtawan mana huchachakunaykipa, para que no vuelvas a equivocarte más. Representaciones sociales de la justicia indígena originaria campesina en contextos escolares de la zona andina de Cochabamba, caso Morochata. Decidimos indagar a una población que es ignorada, que son los jóvenes. ¿Qué es lo que los jóvenes tenían que decirnos alrededor de las prácticas de sus adultos acerca de la pluralidad de justicia? Y encontramos lo siguiente, con el equipo compuesto por mi persona, Marvin Mosquera, Jimmy Delgado, Mireya Sánchez y posteriormente Luis Moya. Encontramos que los jóvenes están muy interiorizados acerca de cómo practican sus mayores y que no se corresponde en absoluto con ajusticiamiento, con muerte sin el debido proceso, pactos de silencio. Encontramos que no hay tal. Y lo hicimos triangulando diversidad de instrumentos. Los entrevistamos, hablamos con los jóvenes, les aplicamos encuestas, asimismo les hicimos poner en práctica sociodramas, grupos focales, es decir, no nos circunscribimos solamente a un modo de obtener los datos. Y el resultado preliminar fue este número monográfico de nuestra revista Subversiones 3, que dedicamos a un avance parcial. ¿No? Un avance parcial que consistente primero en una revisión del estado del arte, que es revisar la bibliografía alrededor de la temática que nos incumbe, y dos artículos científicos que ya estaban mostrando un avance sin llegar todavía a hallazgos conclusivos. Luego de una contextualización de la región de Morochata, a cargo de Sonia Castro Escalante, hay un estudio socioeducativo sobre los estudiantes de esa localidad a cargo de Jimmy Delgado Vilca. Participé de esta investigación cuando ya ingresé en el instituto hace ya más de 2 años. Ya la investigación estaba en curso. Como la licenciada Sonia dijo, ya se estaban realizando las primeras incursiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, ingresé en esta investigación después de todo el trabajo que implicó ello. Inicialmente hablaré del capítulo que me tocó desarrollar, el capítulo 2, que conjuntamente el capítulo 1 es una fase de referencia contextual del municipio de Morochata, sobre todo en la parte de los jóvenes, ¿no? Entonces, a mí me tocó desarrollar la parte socioeducativa de los jóvenes de este municipio. Haciendo un análisis de las estadísticas educativas de los últimos 5 años, pudimos establecer de que existe un decrecimiento del 5% de estudiantes, ¿no? Producto de los procesos migratorios, ¿no? Y de repente porque los estudiantes optan por mejores condiciones educativas, ¿no? De esa manera migran a Quillacollo o la ciudad de Cochabamba. Eso en la parte educativa, ¿no? De modo general, también habría que decir de que en cuanto a el acceso o la cobertura escolar, los datos son interesantes en el municipio, ¿no? La cobertura en cuanto a infraestructura educativa también es interesante. Hemos podido establecer de que las condiciones de infraestructura en las 3 unidades educativas son convenientes, ¿no? Entonces, esa es en la parte educativa. En la parte social, por ejemplo,
pude yo establecer de que muchos estudiantes, bueno, aunque buena parte de ellos vive en las comunidades mismas donde obviamente van a educarse, pero muchos, cerca de un 40%, proviene de otras comunidades, ¿no? Es el caso, por ejemplo, interesante de Chinchiri, donde la unidad educativa es Gildo Arantesana, donde una buena parte de los estudiantes proviene de muchas otras comunidades, ¿no? Y que, por ejemplo, como anécdota, en alguna entrevista que realizamos, algunos niños caminan varias horas, por ejemplo, entre 3 a 4 horas diarias para poder llegar a la escuela. Además, el estudio Representaciones Sociales de los Jóvenes del municipio de Morochata sobre la justicia indígena originaria campesina y también prácticas sociales y significados de la justicia indígena originaria de Mireya Sánchez Echevarría. La justicia comunitaria no es linchamiento, ¿no? Eso es algo absolutamente claro. La justicia comunitaria es un sistema jurídico que se acoge a procedimientos establecidos. Por otro lado, la justicia comunitaria es una justicia que ha ido dándose en el transcurso de los años y ha ido cambiando. La justicia comunitaria no puede ser concebida en una forma esencialista. Es un proceso de transformación que va sufriendo desde sus inicios. Desde sus inicios, obviamente precoloniales, incluso preconquista del Incario. Antes del Incario ya había una justicia comunitaria que se transforma en la conquista del Incario, que se transforma con la conquista española, que se transforma con la República y que ahora sigue transformándose con esos encuentros que tiene con la justicia ordinaria. Por otro lado, a mí, desde mi punto de vista, considero que la justicia comunitaria es importantísima en los procesos de democratización de toda justicia. Considero que lo que pasa en las comunidades rurales puede ser un proceso importante de aprendizaje para la democracia en las ciudades. Experiencias en otros países, como por ejemplo en Colombia, que toman la justicia comunitaria como un proceso de paz, pueden ser muy importantes para que nosotros veamos y rescatemos toda esa sabiduría, todas esas prácticas, para asimilarlas dentro de la comunidad citadina. De abuelos a nietos, continuidad y tensiones en las representaciones sociales sobre justicia indígena originaria campesina de los jóvenes del municipio de Morochata, de Marvin Mosquera Coca. Primero, a nivel de los valores, ¿no?, que hemos empezado a encontrar, uno de los datos que más me ha llamado la atención es cómo la mercantilización, la resolución de problemas que ven los jóvenes anteriormente establecidos por la comunidad se han ido reconfigurando a nivel más individual, ¿no? Antes, cuando existía mayor participación de la comunidad, ahora se ve más bien una participación más individual de esto. ¿Y por qué? Porque se introduce dentro de la práctica los pagos, la mercantilización de la justicia para la resolución de los problemas, y eso llama la atención, siendo que desde la cosmología andina se establece el principio de la comunidad como un referente de autoridad para solucionar problemas dentro de la comunidad. Otro elemento que me ha llamado la atención bastante es esto de la justicia aplicada al llanteo. El llanteo nos llamó la atención como una práctica de resolución de problemas y de castigo. ¿En qué consiste esta práctica? Consiste principalmente en poner una llanta al sujeto que ha cometido algún delito, hacerlo rondar, pasear por la comunidad y darle algunos castigazos o unos latigazos. Entonces nosotros nos preguntábamos, por ejemplo, ¿qué pasó? ¿De dónde surgió esta práctica? Y nos resulta interesante que indagando en otras fuentes encontramos esta práctica en ejercicios del cuartel. Entonces vemos cómo una comunidad también es influenciada por otro tipo de elementos, otras prácticas. Yo creo que el contenido de esta publicación aporta bastante en el sentido de comprensión
del desarrollo de nuestra sociedad, del proceso de contacto cultural que ha habido entre un grupo social, un grupo cultural como son las culturas andinas, con la parte más urbana, y nos lleva a comprender justamente cómo se van dando estos intercambios culturales a nivel de práctica y a nivel de las representaciones, es decir, a cómo este contacto cultural ha ido también hibridizando, digamos, estas relaciones sociales y a nivel de pensamiento. Y creo que eso nos hace falta para poder comprender ahora qué es lo que está sucediendo con la justicia y con las comunidades indígenas que ahora están más en contacto con las zonas urbanas. Y entonces este libro invita a eso, ¿no? Invita a una reflexión, invita a brindarnos este panorama general de lo que sucede en las comunidades frente a esta sociedad más urbana que va ingresando a las comunidades indígenas. Compañeros, compañeras, para hoy tenemos un caso muy grave. Esos dos personajes, don David y don Hernán, siendo como concejales de la alcaldía, cada vez en las fiestas pelean, cada vez pelean porque cada uno tiene su oposición. Y para esto no va a seguir siendo así, que peleen sigue, porque es un mal ejemplo para toda la comunidad. A los demás en otras regiones no se comportan de esa forma las autoridades. Para eso, ¿qué castigo le vamos a dar a esos dos señores? Hay que castigar. Debemos darle una sanción de que ya no peleen, si no van a seguir peleándose. Hay que eliminar esto. Yo digo, con mis palabras, que esos dos señores deberían de abandonar la alcaldía, para así podemos cortar las raíces de esta hierba. ¿Qué dicen, compañeros? Hay que castigarlos. Para esto, mañana sería el castigo, más su multa. ¿Cuánto de multa más pagarían para esto? 500 bolivianos que pagan. Que paguen. Que paguen 1000 bolivianos. Sí, que paguen 1000 bolivianos. Eso, ¿qué más? ¿Qué castigos podemos dar? Porque este hecho es muy terrible. Entonces hay que llantear. Hay que Esta hacer multa no vamos a pagar entonces porque mi esposo es inocente y siempre don David anda insultando y molestando. Hay que hacer llantear. Aquí los culpables son los dos, porque también tenemos el testigo de que estos dos señores andan robando de las obras de la alcaldía. No, esperen un momento. Yo jamás en mi vida he alzado plata del pueblo, nada así. Con este, nunca jamás. Por favor, no peleen, señores, aquí no están en la sillería. ¿Me has visto? ¿Me has visto alzar ahí? ¿Me has visto? Nosotros nos hemos enterado de que las obras no están hechas bien completas. Siempre van, dice que los bolsillos nomás. Este hace sexo, Mi esposo también es inocente y nunca se atrasa. Este don David siempre No, tu anda esposa en es las una cantinas. trasubes, no. Él alza siempre, él es. Ya, guarda que discutas. Aquí los culpables son las dos familias. Hay que dar castigo. Sí, tendremos que dar una multa muy alta para que nunca más peleen. Y si, embargo, si no hacen caso, según yo, sería sacarles de la alcaldía. Sí, hay que retirar. Pero para eso tenemos que tener una multa alta, por lo menos 5.000, así tiene que ser. Sí. Y ese final, ¿de dónde vamos a decir si mi esposo es mexicano? Pues para el social boliviano. Aquí no hemos preguntado cuánto gana. Aquí vamos a hacer pagar del error que han cometido los dos señores. Pero no vamos a pagar, don David que pague. Yo no tengo nada. Si no pagan, automáticamente toda la gente de Morochata se va a alzar contra los dos y creo que los vamos a retirar. ¿Qué más tienen, compañeros? Que pague hasta mañana. El monto. Y si no paga, entonces va a que castigarlo los dos. ¿Cómo sería el castigo? Según yo,
todos los dirigentes de toda Morochata, de todo el municipio de Morochata, darían el castigo, el azote. ¿Qué hacemos, compañeros? Porque este problema, si se lo vamos a dejar ahí nomás, se va a convertir más grave. Tienen que pagar hasta mañana. ¿Ya están de acuerdo, no, acusados de que van a pagar sus montos de 5.000 bolivianos? ¿Dónde va a sacar el tanto? Ese es su problema, porque nosotros no tenemos obligar ni tenemos dicho que cometer estos errores. Siendo autoridad deben de ser el ejemplo de nuestra comunidad. Eso, entonces hasta mañana tienen para pagar los 5.000 bolivianos, las dos familias. ¿Están de acuerdo? Para no estar después discutiendo. ¿Sí? Para esto, mañana se hace la acta para que nunca más peleen estos dos señores y que cumplan con la alcaldía. ¿Están de acuerdo? Sí. Yo lo voy a pagar, yo prefiero abandonar. Entonces hay que hacerle entender. Aunque abandones la alcaldía como sea, si has cometido según la ley, tienes que pagar la sanción que te hemos dado. Eso tiene que ser claro. Representaciones juveniles sobre la justicia comunitaria y también vertientes de la formación del pensamiento moral de Luis Moya Salguero. Toda esta concepción de las representaciones sociales son una forma de ver no cómo funciona la justicia comunitaria en sí, porque eso tal vez pertenece un poco más al campo de la disciplina del derecho. Quizá lo que nos ha nuestro acercamiento va por el lado más bien de ver cómo los jóvenes se representan más bien la justicia comunitaria, esta justicia que ha sido de alguna manera también mal entendida como, digamos, el linchamiento, etc. Pero en nuestro caso no solamente queremos ver esa perspectiva de cómo ellos se representan, digamos, el linchamiento y cómo se representan en sí la justicia en general, sino ver cuál es su percepción respecto de cómo se construyen estas representaciones sobre la justicia, ¿no? Entonces ha sido interesante porque finalmente nosotros nos acercamos a los jóvenes y tratamos de ver cómo a través no solamente de la televisión, de esto también que se juega mucho en las realidades rurales, porque nuestra investigación ha sido desarrollada en Morochata, tratamos de ver cómo los jóvenes a través de también estos discursos y esta oposición que la he mencionado antes entre la modernidad y la tradicionalidad, que es importante retomar estos conceptos, ellos se van construyendo su percepción sobre lo que es la justicia y las prácticas de justicia, ¿no? Y de pronto vamos descubriendo que hay una referencia fundamental para que que es ancestral, digamos, en la cultura de los indígenas y de los jóvenes campesinos, y es que la justicia comunitaria, como se la viene llamando, en realidad tiene una tradición arraigada en los ancestros, ¿no? En las prácticas ancestrales. Hay un recorrido interesante que tanto Mireia Sánchez y Marvin Mosquera van haciendo al respecto, una historiación de cómo es esto. Y finalmente los que sostienen todavía las tradiciones son los abuelos o los padres en alguna medida. Esta justicia, estas prácticas de la justicia comunitaria están sostenidas sobre valores ancestrales y tiene nomás, y no hay por qué decirlo de otro modo, está sostenida nomás sobre una serie de prácticas punitivas, el castigo, el llanteamiento que hemos descubierto en estas prácticas del enterramiento, del chicotazo con esta hierba tan sutil como castigo, que es la ortiga, por ejemplo, o el itapallo, y que produce nomás prácticas que lo que pretenden es reincorporar al sujeto a la comunidad. Entonces lo que yo planteo a partir de todas estas cosas y estas representaciones es también, por una parte, construir una teoría psicosocial de la comunidad,
Pero lo que pretende esta teoría es tratar de explicar cómo funciona la comunidad, cómo funciona incluso en las prácticas de justicia esta inteligencia grupal, de alguna manera, porque son interacciones verbales, son interacciones de hechos, son puntos de vista que las personas van racionalizando, van discutiendo, van esclareciendo las situaciones sociales y finalmente administrando un castigo que permitirá con cierta eficacia, digamos, que la persona no vuelva a cometer un delito, ¿no? Entonces, para mí esta teoría de la comunidad es cómo la gente establece una serie de lazos que le permiten resolver problemas y tomar determinaciones, en este caso a propósito de la justicia. Son una serie de procesos sostenidos históricamente, hay una referencia histórica ancestral que actúa en los hechos de justicia, porque como ustedes se darán cuenta, la justicia es un proceso que empieza en un determinado escenario, es pública, no hay un representante, las personas hablan por sí mismas, exponen sus motivos, exponen la secuencia de los hechos, se reconstruye lógicamente esto a la vista de todos y se administra el castigo con la decisión, digamos, de la población. La directora agradece a la cooperación belga por el financiamiento del libro. Esta publicación ha sido gracias a la cooperación belga, a la Universidad Católica de Lovaina, ¿no? Vía siempre la DICID. Pero asimismo también para la otra publicación hemos contado con la cooperación sueca. De tal manera entonces que las líneas de la cooperación no son estáticas ni rígidas. Entonces la publicación la apoyó de la revista ASDI, pero toda la investigación, el trabajo de campo, nuestras publicaciones ha apoyado la cooperación belga, para quienes va nuestro reconocimiento. Entonces, nos planteamos desentrañar desde las aulas las representaciones sociales alrededor de las cuales los estudiantes han articulado sus opiniones, saberes, creencias, etc., acerca del objeto de estudio, en el entendido de que, cuando las personas hacen referencia a los objetos sociales, los clasifican, los explican y además los evalúan, sea negativa o positivamente. Indagar esos procesos y esas estructuras nos aproximaría a su visión de mundo y a la construcción de la realidad social.